Vamos a compartir una palabra en el libro de Hebreos, capítulo 8, y vamos a tomar un capítulo de Marcos o Mateo. Las tres cartas lo hablan de la misma manera, y queremos compartir una palabra de Dios para usted. Realmente hemos sido muy desafiados estos días en el tema de los pactos, de las siembras. Y claro, uno siembra y uno pacta, pero anoche nos han deslumbrado en la manera que se ha pactado, en el nivel que se pactó. Realmente fue glorioso. Pero bueno, Dios va a ir añadiendo día tras día para que usted pueda crecer y podamos crecer en la acción del dar. Amén. Amén. En la acción del dar y el poder proveer para que la obra de Dios no se detenga. El otro día decía que en una casa, como en esta casa, hay diseños, y cuando en una casa hay diseños, nunca puede haber errores, y si lo hay, es por alguna consecuencia natural o lógica, pero no porque no esté establecido un principio. Siempre que en una casa hay planes o hay diseños, Dios tiene un plan, un proyecto ya planificado para esa familia. Hebreos 8, si lo tiene, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que figura y sombra las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles dice: aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré, dice el Señor, estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacar a la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en las mentes de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y seré ellos por Dios, ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: ¿conoces al Señor? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora bien, el primer pacto tenía ordenanza de culto y santuario terrenal. Dice el escritor, que según se cree es el apóstol Pablo, otros dicen que es Bernabé, pero por la idea, el concepto, según el apóstol Byron, dice que es Pablo. Así que lo vamos a dejar ahí, amén. Así que así lo escuché yo también. El escritor de los Hebreos se cree que es el apóstol Pablo, y por la forma en que lo escribe, al final también hay una pequeña figura de su escritura y de su expresión. El mediador del nuevo pacto. Usted, al leer el libro de Marcos o el libro de Mateo, es más cómodo si le queda, muy conocida la historia de una mujer, capítulo 9, versículo 18.
La historia dice que Jesús iba. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal, se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. He que una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Es una expresión donde la mujer determina una acción en contra de la ley. Ella no era totalmente propicia a acercarse por la enfermedad o por la situación que le estaba ocurriendo en su cuerpo. Ante la ley de Moisés era inmunda y no podía acercarse. Por lo tanto, en su mente, la ley de Moisés le decía: no te puedes acercar. Pero la determinación de ella rompió la ley mosaica, rompió el concepto humano y dijo: si yo tan solo toco su manto, lo que a mí me pasa se termina. Y al leer el libro de Hebreo, dice, versículo 2: ministros del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Y Jesús, el Rey de Reyes, en el libro de Hebreo está hablando de que Él como persona se entregó por nosotros. Él tomó nuestras enfermedades, Él tomó nuestras dolencias. Antes Jesús fuese a la cruz a sellar la sanidad, ya estaba haciendo milagros. En los evangelios registran las historias. Antes Jesús fuese a la cruz, Él estuvo sanando, liberando y restaurando. Así que la ley de Moisés detenía la gracia y detenía lo que es el bien del hombre. La gracia en Cristo nos acelera a alcanzar el nivel de sacerdocio. En el libro de Levíticos o Éxodo 30, usted va a encontrar que el trabajo o el labor del sacerdote era ofrecer sacrificios para Dios, era establecer conductas. El sacerdote ofrecía los sacrificios que el pueblo traía para ofrecerle a Dios. Un caso muy parecido, y es lo que voy a ir tomando, cuando Zacarías entra a ofrecer sacrificio por suerte, mientras él estaba en el lugar santo, o santísimo, ofreciendo el sacrificio, el ángel de Jehová se le aparece y le dice: Zacarías, vas a ser papá. Fíjese que mientras él estaba ofreciendo cosas santas y ministrándole al Señor, el ángel le habla de algo que para él era imposible, porque es muy probable que la ley de Moisés todavía lo tenía estructurado, y una ley natural puede frenar una ley espiritual. El sacrificio de Jesús está hecho en todas dimensiones para que nosotros podamos apropiarnos, pero una ley mental puede tener ese principio y podemos quedar únicamente con el que pudiera ser o con el deseo de tenerlo, porque la ley de la carne pelea con la ley del espíritu, y la ley del espíritu es sujeción y obediencia. La ley de la carne es no obedecer, no sujetarse. La ley del espíritu está para someterse a la palabra, no en cuanto a me guste, sino obedecer la palabra, tanto se me enseña, y aun cuando no la entiendo. Porque un pequeño no tiene que entender que la electricidad es peligro, sino que se le dice que no tiene que poner los dedos ahí, y no lo pone porque el padre dice que no debe hacerlo. Entonces la ley está
para ser enseñada, aplicada, oírla y obedecerla, y aun cuando no la entiendo, sujetarme a la palabra por consecuencia, no por miedo, sino por consecuencia. Así que Zacarías estaba ofreciendo el sacrificio y el ángel dice: va a ser un padre. Pero mientras él estaba, la duda y el miedo hace que Zacarías le dice: ¿cómo puedo hacer esto? Porque yo soy viejo. Y él pensó: y mi esposa también es vieja, así que no tenemos posibilidad humanamente de ser padres. Por lo tanto, esa expresión verbal hizo que el ángel le trajera una sentencia por incredulidad. Podemos leer la palabra y la sentencia de mi mente puede estar luchando con la palabra y puedo estar creyendo en el milagro, pero a la vez dudando del milagro. Puedo estar teniendo una autoridad apostólica, pero no disfrutando la autoridad apostólica. Puedo tener un padre de fe, pero ser un vagabundo en la acción directa. Porque tener un padre es natural, que todos somos hijos de un padre. Usted va a encontrar en el libro de Malaquías, si por ahí tienen su Biblia abierta, no voy a hablar de diezmo. Malaquías 2 dice, es muy fuerte esto, lógicamente que no es para usted. 2:2 de Malaquías: si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, así ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y esto es todavía más fuerte: y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. Versículo 10 dice: ¿no tenemos todo un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Y habla sobre la historia de Judá y Israel. Así que Hebreo nos llama a ser sacerdotes, no de oficio, sino en la práctica. Los sacerdotes de oficio fueron los hijos de Leví. Nosotros no somos sacerdotes de oficio porque no tenemos la descendencia judía, pero somos sacerdotes por la gracia. Y por la gracia podemos entrar a ofrecer sacrificio como si fuéramos hijos de Leví. Así que un sacerdote puede ofrecer por otro y por él mismo. Pero de nada sirve que hoy se levanten sacerdotes naturales que ofrezcan por el hombre, porque ya hubo uno que se levantó, lo hizo por nosotros. Así que Zacarías, volvamos ahí, está pidiendo o está sirviendo al Señor, pero en su mente la duda y el miedo pueden más que el entorno que le rodea. Y eso suele pasar muchas veces en muchos cristianos. El entorno que le rodea es bueno. Le dijo la gente al profeta Eliseo: la tierra es buena, pero las aguas son malas. La tierra es buena, las aguas son malas. El entorno que le rodeaba a Zacarías era perfecto, pero sus palabras no eran adecuadas al entorno que le rodeaba. Por eso esta mujer rompe la mentalidad de mucha gente. Dice: si yo tan solo toco el manto de Jesús, lo que tengo que no es natural en mí se corta. Lo que no está funcionando porque no fui creada ni formada así, determina un cambio. Si ella se hubiera quedado con el pensamiento natural, con el pensamiento de la ley mosaica o con la ley de los fariseos, quizás se hubiera muerto con esa imposibilidad de disfrutar la sanidad. Pero ella rompe el pensamiento y dice:
Yo voy a tocar lo que va a generar milagro. Voy a tocar lo que va a producir sanidad. Voy a tocar lo que va a cambiar el rumbo de mi historia. ¿Sabe? Tener a Jesús es el primer paso para que tu historia cambie. Pero obedecerle es el primer paso en realidad para que tu historia se establezca. Porque buscamos a Jesús para que nos pueda sacar del problema. Pero Jesús no solamente saca el problema, sino que te va a conducir a que conquistes el problema. Porque si no, tu estado mental sigue siendo el mismo. El apóstol Pablo dice: renovad vuestra mente según Cristo Jesús. Efesios 4:23. Renovar la mente no es tener pensamiento positivista y pensar todo lo puedo en Cristo me fortalece y repetirlo, decirlo de memoria, sino que la Biblia, la palabra, el Espíritu debe ser carne de mi carne, debe ser hueso de mi hueso, y cuando yo hablo la palabra debe certificar que acá adentro se ha establecido un pacto. Para que la palabra ejerza legalidad, adentro debe haber un pacto de fidelidad. Si no, la palabra es un libro común y corriente. Los brujos, los de la nueva era, los del yoga, leen la Biblia. Y mucha gente lee la Biblia, pero su conducta no es igual. Mucha gente lee la Biblia, la tiene como libro de texto, pero su conducta es igual. ¿Por qué entonces al leer la Biblia la gente no cambia? ¿Y por qué una gente al leer un libro de brujería o de magia negra o cualquier sea la historia, sí accede a un poder que genera bien para ellos? Porque se liga en su espíritu y se somete a la autoridad de ese libro. Cuando usted se somete a la autoridad de la palabra, lo que usted hable la palabra le va a ejercer legalidad. ¿Me está entendiendo? Por eso dice Hebreos: tenemos un sumo sacerdote que se llama Jesucristo. Él traspasó los cielos hacia abajo y luego hacia arriba. Vino sin pecado y se fue sin pecado. Pero vino a rescatar la historia, vino a salvar la humanidad y vino a establecer la justicia del Padre. ¿Cuál era la justicia del Padre? San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que le ha generado un paso, un puente para que la gente pueda obtener el bien generado en el libro del Génesis. Entonces Dios forma un sacerdote y lo presenta delante de la humanidad y lo pone a interceder y a pelear la batalla a favor nuestro. Jesús ganó la mejor batalla en la cruz del Calvario. Jesús ganó la mejor batalla, la mayor pulseada Jesús la ganó y le pegó a Satanás en el lugar más bajo y lo venció hasta siempre. La iglesia de Jesucristo, cuando toma esta legalidad, puede levantarse con la misma legalidad. Por eso la mujer dijo: este Jesús o este maestro o este rabí tiene algo que yo quiero, puede generar lo que yo necesito. El sumo sacerdote es el hombre de la casa o es el padre de la casa, que es el que debe generar los recursos para que la esposa y los hijos puedan decir: hay un hombre en la casa que genera recursos espirituales, emocionales, éticos, morales, y se establece la conducta que Dios estableció, la Santa Familia. Por eso es importante que cuando usted lee la palabra debe tomar de usted y llevarlo al altar. Y la palabra toma la palabra y genera en nosotros un antes y un después. Por eso dice, versículo 5 de Hebreos 8, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales.
sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Si usted va al libro de Efesios 1, 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y si usted lee Salmo 139, un versículo que es muy apreciado por mí, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Así que si falta algo en ti, es porque en el libro todavía no lo encontraste. Si falta algo en tu matrimonio, es porque en el libro está y todavía no lo encontraste. ¿Cuál sería la llave para que puedas encontrar la clave para tu situación? El centurión dijo: di la palabra y mi siervo sanará. La mujer dijo: si tan solo le toco, yo seré sana. El hombre le dijo: ven y pon tu mano sobre mi hija y mi hija sanará. No importa cuál sea tu actitud, sí importa cómo esté tu corazón y tu sinceridad sea mayor. Entonces dice que los sacerdotes simplemente servían a lo que es figura de lo que sería hoy. El apóstol Pablo dice que Dios nos ha dado bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Cuando usted puede acceder a un lugar celestial, y somos humanos. Ahí se da cuenta de lo que le dije recién. Zacarías estaba ofreciendo el sacrificio, estaba dentro de la misma presencia de Dios. El ángel le dice: va a ser papá, y la duda y el miedo de Zacarías le privó la bendición dentro de una casa. Así que no hay que echarle culpa a la casa. No hay que buscar un culpable dentro de la casa. Hay que entender que mi guerra no es con el padre de la casa, sino es con mi estado delante del padre de la casa. ¿Me entendió? Y ahí está la clave entonces, para que cuando Dios me hable, yo no esté pensando: ¿cómo va a ser esto si yo ya soy viejo? ¿Cómo va a ser esto si mi esposa ya es anciana prácticamente? Zacarías le dice al ángel: yo soy el ángel que estoy delante de Jehová, y por esta actitud vas a quedarte mudo. Lo dejó mudo, pero no mató los sentimientos, no mató su capacidad, sino que la multiplicó para ser padre. Dios puede generar un estado para que usted pueda entender que Dios tiene que romper un molde para hacer otro molde, porque no le va a poner aceite nuevo en un molde viejo. No puede echarle leche a un odre viejo, sino tiene que romper el molde y hacerlo de nuevo. Es lo mismo que usted tenga la bolsa de residuos y la vaya a limpiar. La puede limpiar, pero el olor la impregnó, aunque sea de bolsa. Tiene que tirar todo. Cuando el odre está nuevo, el odre funciona a lo que se le ha colocado. Cuando el odre está al nivel de un sacerdocio, el odre va a emanar no la figura de lo que quiere, sino la realidad de lo que quiere. Por eso el apóstol Pablo dice: las cosas celestiales son para los que piensan en Cristo. Porque si usted lee un poquito más, dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Así que nos escogió para que fuésemos santos. No santos sin una relación de imperfección, sino santos en una actitud de estar completos. Como el libro de Primera de Crónicas, cuando David le dice a Salomón: sírvele con un corazón perfecto. La palabra ahí en 2 Crónicas 28 es completo. Sírvele con un corazón completo. Que no haya un corazón que esté dividido. Cuando estés en la presencia de Dios, que tu estado mental, emocional no te esté engañando, diciendo que soy cristiano
y por dentro no lo seas. Diciendo que amas a Dios y estás matando a tu hermano con las palabras. Diciendo, Dios, respóndeme. Y la parábola del hombre que fue perdonado y el Señor le perdonó y salió afuera y a él le debían el 10% de lo mucho que él debía, y el hombre dice, me pagas o te echo a la cárcel. Y el hombre no midió el valor del perdón que se le había dado a él. El hombre midió su deuda, midió su dinero, midió su dolor, no midió el perdón. A veces nos equivocamos. Y dice que le dijeron al Señor, ¿te acuerdas de aquel hombre que tú le perdonaste 100 millones de pesos? Sí. Bueno, él no pudo perdonar a uno que le debía 100 pesos. Y lo echó a la cárcel. Y el hombre dijo, tráelo, y va a estar en la cárcel hasta que pague el último centavo, porque no tuvo misericordia. Ojo, no se ofenda. Estar en la casa apostólica y profética no significa que usted viva bajo los principios de la casa. Por eso yo digo, cuando usted tiene un ADN, entonces es hijo de la casa. Cuando usted tiene los principios de la casa, entonces usted no es uno del montón, sino que es uno que trabaja a favor para generar los recursos de una casa. ¿Me está entendiendo? Por eso somos llamados a ser sacerdotes, gente que ofrece su vida para que Dios se glorifique a través de él. ¿Puedes decir amén? Somos llamados a ser sacerdotes, gente que ofrece su cuerpo, su alma, su espíritu, para que Dios deposite todo su potencial en nosotros. Hoy es necesario que le ofrezcamos nuestro corazón. Ya lo aceptamos, y si hay gente nueva, esta es la hora que usted acepta a Cristo. Pero ser el sacerdote de Cristo no es simplemente venir a la iglesia, eso es parte del común de la iglesia. Entonces, el libro de Hebreo dice, mucha gente le sirve a lo que es figura. Mucha gente está en la iglesia y ha hecho de la iglesia únicamente un camino religioso. Se siente cómodo, se siente agrupado, se siente feliz. Y no es malo, es lindo, pero eso no cambia. Eso no transforma a nadie. Eso es parte de una comunidad cristiana. Un hombre que transforma una nación, un hombre que transforma su generación, un hombre que transforma su familia, es alguien que va a ofrecer sacrificio al punto de Cristo. Romanos 5 y Romanos 8. La intercesión y la oración es el nivel no de tu santidad, porque algunos creen que el orar mucho es producto de santidad. Hay mucha gente que ora y no es santa, sino que va a buscar a Dios para beneficio de su necesidad. Hay mucha gente que ora, yo sé que hay gente que ora, pero luego los frutos no me dicen que su oración está siendo de acuerdo al nivel de sacerdote. Porque puedes orar por necesidad, y puedes orar porque el zapato te aprieta, y puedes orar porque el enemigo está detrás de tu puerta y tienes miedo, o la enfermedad te dice esto se acabó. Puedes buscar que Dios intervenga a tu casa porque el problema está golpeando tu casa. Pero orar, escuchar y obedecer involucra sujeción, involucra quebranto, involucra negarse a sí mismo, involucra perdonar, involucra reconocimiento de mi error, involucra comenzar de nuevo. Mucha gente que se dice ser ministro de Cristo no son capaces de comenzar de nuevo.
porque creen que su nivel espiritual ya los ha hecho más que otro. Si tú tienes un nivel espiritual más que otro, siempre debería ser puente para que ese débil siempre tenga de parte de ti una actitud como la de Cristo. Amén. Una actitud como la de Cristo. Y no una actitud como un simple, que al fin no es que sea simple, Zacarías, pero que tomando esa ocasión podemos caer como esa actitud que tomó en su momento, estando en la presencia de Dios, sirviéndole al Señor. La duda y el miedo pudo más que la voz que le estaba diciendo a Zacarías: vas a ser padre y yo voy a levantar un muchacho que va a ser el mensajero de Cristo. Y Zacarías dice: wow, qué grande el mensaje, pero es imposible porque yo no puedo. Podemos estar y no estar. Gedeón dijo: ¿quién está por Gedeón? ¿Quién está con nosotros? Por eso esta mujer dijo: no importa lo que se diga de mí, no importa lo que la ley diga, yo necesito que Dios me sane. ¿Puedes decir amén? No importa lo que están pensando de mí, yo necesito que Dios intervenga justicia a favor de mi vida. Por eso la mujer corrió por detrás y dijo: si tan solo toco su manto, yo quedaré completamente sana. ¿Cuánto cree esta noche que si usted toca el manto de Jesús puede quedar sano? ¿Puede creerlo? ¿Puede creerlo? Al que cree, todo es posible. Pero también quiero animarle que usted tenga la actitud de un sacerdote de Dios, que no simplemente sea alguien que figura en la iglesia como un miembro, sino alguien que hace que la iglesia funcione, porque usted es parte de un motor que se mueve a la luz y a la unción del Espíritu Santo que está dentro suyo, como el aceite que hace que el motor de vuelta a 1000 revoluciones pueda mover y pueda llevar gente, venir y traer y establecer principios. Una iglesia que tiene diseño como sé que esta lo tiene, nunca puede vivir bajo sombra o figura lo que han dicho de lo que pienso, sino que un sacerdote de Cristo trabaja a favor del que ya murió y no lo crucifica, no le clava una vez más los clavos, no va al campo a traer espinas, no agarra la lanza como el soldado romano, sino que Cristo ya fue crucificado. No crucifiquemos lo que Cristo no crucifica. ¿Me está entendiendo? Porque nos ha llamado a hacer paz y nos ha llamado a ser pacificadores y nos ha llamado a ser constructores. Nos ha llamado a ser gente del reino. Por eso el escritor a los romanos dice, a los hebreos dice: hay un sacerdote, hay un mediador, hay un sumo sacerdote, que es el que descendió y ahora está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros y nos da la seguridad que su intercesión, como dice Romanos 8, con gemidos indecibles. Solo el Espíritu Santo puede conocer lo que usted hace en lugares que nadie ve. Tratemos que la gente sepa cuáles son nuestros puntos vulnerables a través de reconocer cuáles son nuestros frutos. A veces no reconocemos cuáles son nuestros puntos vulnerables por miedo al desprecio o por miedo a que nos dejen solos. Es preferible reconocerlo y no volvernos mundanos con una sombra de cristianos. Por eso un padre sabe reconocer cuando alguien es hijo, porque su corazón es tan honesto como él quiere que el padre sea con él. ¿Me entendió? Si somos honestos, yo debo ser honesto. Entonces, de tal manera que mi vida debe estar a ese nivel. Por eso yo quiero animarte en esta noche. Cuando usted tenga tiempito,
Lea el libro de Hebreos 8 y 9. Un versículo de Hebreos 9 dice: dando a entender el Espíritu Santo con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pies. Pero hubo uno que se llama Jesús, que es el que atravesó el lugar santo, el lugar santísimo, abrió el arca, si se puede decir, le dio los mandamientos, nos dio el maná, nos reveló la palabra. No podemos decir que somos gente que tiene problemas en los ojos y no puede ver, si a la luz de la palabra tenemos la revelación escrita y la revelación profética del padre de la casa. Por eso no podemos negar lo que nuestros ojos ven o lo que nuestro corazón siente. Si pudiéramos escuchar con los oídos, claro que escuchamos. Si pudiéramos escuchar con los ojos, que también sabemos escuchar con los ojos, pudiéramos entender otros principios que a veces se nos van. Por eso queremos orar en esta noche, no robar mucho tiempo, pero simplemente decirle una cosa: rompamos ese pensamiento que puede ser de los fariseos, puede ser romano, puede ser asirio, puede ser medo-persa o puede ser babilónico. No se olvide que cuando Nabucodonosor le dice a su capitán: tráeme de los mejores muchachos, prepáramelo 3 años, enséñale la lengua, dale comida, enséñale las leyes bíblicas nuestras y luego tráelo para que me sirvan. Son 5 potencias espirituales que se mueven en contra de la iglesia: los medo-persas, los babilónicos, los fariseos. En su momento fueron gente que mató. El espíritu fariseo fue el que mató a Abel a través de Caín. Ese mismo espíritu siguió vivo hasta el tiempo de Jesús y usa a los fariseos literalmente para matar a Jesús. Ese mismo espíritu está en función contra la iglesia para usar a gente para matar. Ahora sí, no con hechos reales, sino con la palabra, a gente que muchas veces, sin tener las armas, cae por gente que tiene una arma y no la sabe usar. Porque cuando un soldado tiene arma y no la sabe usar, es más peligroso. Es muy peligroso. Tenemos un muchacho que entró a la fuerza y me decía: pastor, me están enseñando a tirar. Y la arma es tan potente que la primera vez casi me volteó. Nos retumba el oído aunque nos ponen un protector. Él puede usarla hoy en día, pero no tiene la experiencia. Eso va a pasar meses o quizás 1, 2 o 3 o más años. Y si quiere ser un francotirador tendrá que tener otra clase de experiencia. Cuando usted lee la Biblia como un común y no es un sacerdote, simplemente es un común y puede usar un arma y matar a gente inocente. Pero cuando usted lee la Biblia conforme al nivel sacerdotal, al leerlo usted va a edificar con sus palabras. Por eso somos cuerpo de Cristo, miembro de Cristo. No estamos para matar, estamos para edificar. La iglesia que somos, estamos para edificar, no para matar. Quiera Dios en esta noche que todo lo que Dios nos ha hablado en el Congreso podamos usarlo para edificar. A mí me gusta, la gente dice: Dios me habló, me bendijo, me estremeció, me llevó, me trajo, me llevó al tercer cielo, gloria a Dios. Pero en la hora de la semana, en la hora del común, yo quiero que tú saques a luz lo que Dios te habló. Saca luz en la crisis, en los problemas matrimoniales, en los problemas económicos. Saca luz esta presencia.
y dile lo que sentís 24 horas de oración, lo voy a vivir durante 365 días hasta que vuelva ese tiempo. El nivel de tus palabras no es el mismo nivel de tu corazón si tu oración no tiene el nivel de sacerdote. Pero guárdate Dios y guárdenos Dios de tomar el error de Zacarías. Dios te quiere llevar a otro nivel y tu estado mental te dice, Dios te quiere sanar, pero el médico dice que me debo acostumbrar a esto.